Hola, buena gente, bienvenidos a la segunda parte del vídeo sobre cosas de probabilidad, muchas cosas de probabilidad y estadística. Y hemos visto en la parte 1 los estimadores, espero que hayas entendido no tanto la forma de obtenerlos, que eso a veces no es tan importante, sino lo que representa un estimador, es decir, que a partir de mi muestra puedo intentar suponer cuánto vale el parámetro real de toda la población. Y ahora vamos a hacer cosas con esos estimadores. Y vamos a definir lo que es un intervalo de confianza. ¿Qué es esto? O sea, porque seguramente has oído hablar de intervalo de confianza 95%, 90%, 99%. Vamos a ver qué es realmente, ¿ok? Adelante. Bueno, muy bien. ¿Recuerdan ustedes que, por ejemplo, vimos los estimadores? Sí. Vimos que, por ejemplo, si teníamos una distribución normal, o sea, si suponemos, y más o menos tenemos claro que nuestra población, que le voy a llamar X, sigue una distribución normal, bueno, esto tendría que estar un poquito más abajo, sí, perfecto. Sigue una distribución normal que tiene una media que se llama mu, una letra griega, y una desviación típica, más o menos así, ¿sí? Es decir, lo que está de abierta así hacia un lado o menos abierta. Entonces, si teníamos esto, podíamos estimar, por ejemplo, la media usando nuestra... Joder, ¿cómo era? Nuestra media muestral y podíamos estimar lo que se llama la varianza, que es sencillamente el cuadrado de la desviación típica. Sencillamente se usa el cuadrado de la desviación típica para evitar las contribuciones de signo negativos, usando lo que se llama la cuasivarianza. ¿Sí? Bueno, esto realmente no lo dije en el vídeo, pero la cosa es, un buen estimador, obtenido de la forma que sea, para la desviación típica o la varianza, es la cuasivarianza, que es realmente tomar cada dato, restarle la media, elevarlo al cuadrado y dividir entre n menos 1. Lo del n menos 1 ya es un poco más complicado de entender por qué n menos 1 y no n, no me voy a meter en eso. Y como verás, se toma el cuadrado porque a lo mejor unos datos están a la izquierda de la media y otros están a la derecha de la media. Entonces, como tengo que sumar todas estas cosas, entonces se suele tomar el cuadrado para evitar que haya... Porque aquí todo da positivo. Entonces, porque lo único que me interesa es la distancia con respecto a la media. ¿Bien? Y entonces luego, para la desviación típica, siempre se toma la raíz cuadrada de todo. Por eso se suele usar la varianza. Entonces, esto me ayuda a ver la desviación típica. Y la desviación que suele tener este estimador con respecto al valor real, está demostrado, que es el parámetro real al cuadrado entre n. ¿Sí? Es decir, la desviación típica al cuadrado entre n. ¿Qué me está queriendo decir esto? De nuevo, mientras más cosas meta aquí, usando el estimador este de aquí para esto, o sea que esto es un gorrito, esto también es un gorrito, poniendo el estimador aquí, usando el estimador, puedo estar más o menos seguro de que la desviación con respecto al valor real es más o menos esto. La cosa es que el valor real no lo conozco. Entonces puedo pintar una función que, dependiendo de cuánto valiese el valor real, cuán de lejos o cerca estaría usando mi estimador. ¿Bien? Después lo vamos a hacer con otro ejemplo, con el poder del test hipotético, pero no vamos a entrar ahí todavía. ¿Bien? Entonces, nos damos cuenta de una cosa. Si yo puedo estimar los dos parámetros de la normal, ¿no puedo usarlos para definir la normal? Sí. Entonces digo, mira, si lo veo así, cuando yo tomo el error que suele tener más o menos esto, esta, coincide casualmente con la media. Es decir, la esperanza matemática de esto es exactamente lo mismo de esta. ¿Ok? Por lo tanto, entonces, no hay ningún problema. Ahora, tenemos que definir una nueva distribución de probabilidad que va a seguir esto de aquí. Porque evidentemente esto no va a ser exacto. Ningún estimador va a ser 100% exacto. Va a tener su distribución de probabilidad de acertar con respecto al valor real. ¿Sí? En donde el error, por ejemplo, en este caso, como venimos de una normal, esto también va a seguir una normal.
Ya después vamos a hablar de las otras distribuciones que puede seguir, pero en este caso hablamos de la normal. La media muestral va a seguir una distribución normal, en la cual esa distribución me va a decir la probabilidad que voy a estar de estar cerca del valor real de la media. ¿Sí? No sé si me se me ha entendido muy bien. Un segundo. Ok, voy a borrar un segundo. Entonces, yo puedo decir que mi media muestral va a seguir una distribución de probabilidad normal, es decir, esto se ajusta a una normal. ¿Con qué parámetros? La media es el error con respecto al valor de la media, es decir, mu. Es decir, la esperanza. ¿Y cuál va a ser el error midiendo la desviación típica? Va a ser esto. Es decir, tomo la raíz. Bien. Pero ¿qué pasa? Yo estos parámetros no los conozco. Yo no conozco estos parámetros. Porque si los conociera, ¿para qué estoy perdiendo el tiempo usando un estimador? Si conozco los valores, pues ya conozco los valores y ya está. Se acabó. Tengo una estadística totalmente exacta. Por eso hago esto. Por eso estoy aquí perdiendo el tiempo haciendo estas cosas. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos una normal que tiene dos parámetros. Estos son letras. ¿Sí? Muy bien, increíble. Ahora, ¿qué hacemos sabiendo que nuestra media muestral, por ejemplo, sigue una distribución normal, no sé qué? Perdón por haber borrado esto, pero bueno, se me borró, se me tuvo un problema técnico, como de costumbre. Entonces, si sabemos esto, pues digo, esto realmente es una distribución de probabilidad. Bien, ¿no puedo usar esto a mi favor? ¿Sabes? Sabiendo que más o menos esto tiene una probabilidad que sigue una distribución normal, es decir, que mi probabilidad puede ser máxima aquí, puede ser mínima acá, y así, pues obviamente que puedo. Obviamente que puedo hacer esto. ¿Cómo? Definiendo lo que se llama un intervalo de confianza. Vamos a ver. Si yo digo, por ejemplo, quiero estar 90% seguro de que mi media va a estar aquí. De que mi media va a estar entre dos valores. X1 y X2. ¿Sí? Si mi media, que es este valor, quiero estar más o menos lo más seguro posible, ponte, yo que sé, 90%, o sea, 0,9, de que va a estar entre dos valores, que no sabemos cuáles son esos valores, pues eso me está queriendo decir que también hay un 90% de probabilidad de que mi media muestral esté entre estos dos valores que me indica la distribución normal, ¿no? Entonces digo que la probabilidad de que mi media muestral, sí, es decir, esto de aquí, esté entre dos valores, es 0,9. Esté entre x1 y x2. ¿No? Está bien, ¿no? Todo espectacular. Entonces, ¿qué hago aquí? Importante. ¿Qué es lo que pasa? Puedo usar la normal, pero ¿qué normal uso? Porque no conozco los valores. Bueno, este supuestamente lo conozco, ya vamos a hablar de él. Pero esto no lo conozco. Entonces digo, tengo que lo que se llama estandarizar. ¿Y cómo estandarizaba para llevarme a la normal 0,1? Recordemos, la que estaba tabulada. ¿Cuál era? X barra menos la media entre la desviación típica. ¿No? Y esto es lo que nos quedaría. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo, ahora, ¿qué es lo que pasa? Quiero saber para qué dos valores se cumple esto. Si esto es verdad y tengo un intervalo que tiene aberturas sin rayar por ambos lados, que es lo que se llama intervalo de dos lados, no solo de uno o de otro, si por ejemplo solamente quiero rechazar valores que están a la derecha, pues sencillamente tomo la normal, rechazo aquí y mi 90% va a estar aquí. Esto va a ser mi 90%. Aquí estoy rechazando, aquí 5% y aquí otro 5%. ¿Bien? Hasta aquí espectacular todo, ¿no? Entonces, ¿qué dos valores van a cumplir esto? Pues conozco las probabilidades. Puedo aplicar la función inversa a la distribución de probabilidad y decir, bueno, pues muy bien. Este valor x1 sería el valor de la normal al que, si yo tomo la función de probabilidad, o sea, si tomo la función de densidad y calculo su probabilidad, le correspondería una probabilidad a la izquierda de 5%.
Entonces sería el valor de z al que le corresponde 0,05. Está toda esta cosa aquí en el medio, entre sigma cuadrado entre n. ¿Y quién es este? ¿Quién es este de aquí? El valor al cual le corresponde, de nuevo, una probabilidad de... ¿De quién? Sí, el 5% está aquí ahora. Toda la probabilidad, recordemos que tiene que ser 100%, o sea, 1. Entonces, ¿quién está a la izquierda? Pues lo que queda, 95. Entonces va a ser z 0,95. ¿Qué pasa? Por las propiedades simétricas de la normal y de la siguiente que vamos a ver, este número y este número son el mismo pero con signo cambiado. ¿Ok? Entonces no pasa nada. Sencillamente ahora lo que puedo hacer es decir, bueno, este no sé qué menos z 0,95. Pero bueno, por ahora lo vamos a dejar así. Ahora yo lo que puedo hacer es resolver la desigualdad para despejar mi parámetro. Y lo que nos va a quedar es sencillamente esto. Que mu está entre dos valores. ¿Sí? Mu es menor que esto, perdón, menor que esto y mayor que esto. ¿Quién es esto y esto? Pues de ambos lados voy a tener mi media muestral y a ambos lados se le va a sumar un número. ¿Sí? ¿Qué número? Pues lo que se llama el error estándar. Que es esto de aquí. Y esto sería, el 0,05 va aquí, el 0,95 va acá. Claro, si nos fijamos, ¿qué ocurre? Aquí te pueden quedar dos números positivos. Pero en este caso, como la normal es simétrica, no me van a quedar dos números positivos. Porque este es este mismo con signo negativo. Es decir, que si aquí tengo un positivo, que lo voy a tener porque siempre la normal está centrada en 0 y 95% va a estar a la derecha del 0, aquí voy a tener un número positivo que me va a sumar a la media y aquí me va a quedar un número negativo que me va a restar a la media. Es decir, que lo que voy a tener va a ser un intervalo centrado aquí, al cual se le suma aquí un error, ¿sí? Que es esto de aquí, que es, le vamos a llamar C, y esto de aquí, que va a ser F, yo que sé, por llamarle de alguna forma. ¿Sí? Entonces, mi media, mi valor de la media, conociendo la información que conozco, que es la media muestral, tiene un 90% de probabilidad de caer en alguna parte de esto. Pum, 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 pum. Claro está que mientras más datos tenga, más cerca me puedo acercar realmente al valor real de la media. ¿Sí? Lo único es que hay que tener cuidado. ¿Por qué? Este ejemplo que hemos usado es muy bonito. Es espectacular. Porque todo funciona a la perfección. La pregunta es, ¿cuándo realmente sabemos esto? Salvo que por alguna razón tengamos una n demasiado grande, o que digamos que este valor lo vamos a suponer conocido, o que puedo suponer que sé cuál es. Salvo que yo esté en esa situación, yo no conozco esto. ¿Por qué? Porque recordemos, cuando definimos la varianza, ¿sí? Tenemos que tomar que la varianza es todos los datos menos la media al cuadrado entre n-1 o n, lo que sea. Entonces, no, perdón, n-1 es el estimador. Entre n. ¿Qué pasa? Si yo quisiera saber el dato exacto de toda la población, tendría que hacer esto para toda la población. No conozco ni toda la población, ni conozco la media de la población. Eso es justamente lo que estoy queriendo estimar. Por lo tanto, en la gran mayoría de los casos, salvo por extrañas circunstancias, no conozco este número. Por lo tanto, voy a limpiar aquí un poco. Por lo tanto, me interesaría conocer cómo podría trabajar si lo único que conozco es la varianza de mi muestra, que es ese cuadrado. ¿Sí? ¿Qué hacemos con esto? Está demostrado que y se ha creado una nueva distribución de probabilidad que es similar a la normal en muchas cosas, es como más así, que se llama la distribución T. ¿Bien? ¿Qué pasa con la distribución T? Es una distribución que tiene grados de libertad, que a medida que sumas grados de libertad, que en nuestro caso va a ser n-1, esto es muy complicado de demostrar, nada, ni yo lo entiendo muy bien, así que no lo voy a... Por ahora tenemos que darlo por asumido que los grados de libertad que voy a usar va a ser siempre nuestro tamaño muestral menos 1. Es decir, si tengo 15 cosas aquí, pues aquí voy a usar 14. Entonces, cuando yo me voy sumando grados de libertad,
esta distribución t, que también es simétrica, igual que la normal, se va aproximando a la normal. Especialmente cuando n es mayor que 30. Es decir, que los grados de libertad son 31 o más. Eso significa que si yo ahora me da por sustituir esta cosa por s al cuadrado, voy a poder seguir haciendo esto de arriba con la normal si n es mayor que 30. Y nuestra aproximación va a ser más o menos fiable. Si no, tengo que usar mi nueva distribución. Pero que no nos asustemos. Esta distribución funciona exactamente igual que la normal. Solamente tendrá otra ecuación de la función de densidad distinta. Pero los problemas técnicos se sacan de nuevo. Pero sencillamente lo que estoy diciendo es que teniendo mi distribución t, que esto no nos asuste porque sencillamente funciona de la misma forma que la normal, solamente que tiene una ecuación distinta, no es tan conocida, no es tan mainstream. Es como A, pi, pero con menos marketing, da lo mismo. Si digo, quiero mi 90% aquí, tomo aquí 5%, aquí 5%, ¿sí? ¿Y qué pasa? Como esta también es simétrica, entonces este numerito, que es x2 y este que es x1, estos dos van a ser uno el opuesto del otro. Entonces, si yo tomo el intervalo de confianza, resuelvo la desigualdad que tenía antes, me va a quedar exactamente la misma mierda que tenía en la parte anterior, solo que en vez de tener z, ahora voy a tener t. ¿Sí? Háganlo ustedes, no lo voy a hacer yo, qué pereza. Además, este vídeo se me va a hacer demasiado largo. Ahora, última cosa. ¿Qué es lo que pasa si yo ahora quiero definir mi intervalo de la confianza para la varianza? ¿Sí? Esto está más complicado. Aquí ya es más difícil de ver porque el estimador es más asqueroso, por decirlo así. Que si yo tomo esto, ese cuadrado n-1 entre esto cuadrado, esto se adapta a una distribución... Uy, ¿qué es esto, Iván? ¿Qué me estás contando? Sí, que es la chi cuadrada. ¿Qué es esto de aquí? ¿Tiene sentido que sea cuadrada? Sí, porque este valor es positivo, siempre. O sea, este valor, esto es positivo, n-1, n es mayor que 1, porque si no es una estupidez lo que estoy haciendo de estimar. Si no, mi población es 1 y ya está. Esto es 1, esto es mayor que esto es positivo, esto también. ¿Sí? Porque está elevado al cuadrado. Son cosas elevadas al cuadrado. Recordemos, cuando definíamos la varianza, ¿sí? Decíamos que teníamos que restar todo esto, elevar al cuadrado y dividir entre n-1 lo que te dé la gana. Para el estimador n-1, pues es lo mismo. Entonces aquí te queda positivo, aquí te queda positivo. Entonces esto siempre queda positivo, tanto para la población como para la muestra. Entonces, ¿cómo luce esta distribución de probabilidad? Es un poco distinta. Principalmente por el hecho que no es simétrica. Entonces aquí se nos acabó el chollo de hace un rato de vamos a tomar el negativo, el positivo, y ya está. ¿Sí? Aquí tenemos que sacar x1 y x2. Pero el procedimiento es exactamente el mismo. No tenemos que hacer nada diferente. Sencillamente volvemos a plantear que nuestra probabilidad tiene que estar acotada entre x1 y x2 y despejamos el valor que nos interesa de la desigualdad. Tampoco es tan complicado. ¿Ok? Sencillamente que ahora tenemos que buscar en otra función de probabilidad diferente. Esto ya es más recomendable trabajar con estas que son más difíciles. No están tan tabuladas como normalmente. En la normal, por ejemplo, que puedes ver la tabla y te sale con mucha exactitud. Aquí esta no... Como tiene mucho grado de libertad, igual que la T, no vienen tabuladas tan exactamente. Entonces es mejor usar un programa informático, ¿ok? Y ya hablaremos de eso en su momento. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Funciona de la misma forma. Ya está. Puedo definir que mi varianza está entre tal valor y tal valor. Que bueno, esto lo hago despejando de aquí. Tampoco me voy a rayar con eso ahora mismo. ¿Ok? Ahora bien. Había un concepto que se me había olvidado decir, ¿sí? Que cuando yo todo el tiempo estaba hablando de no sé qué 90%, no sé qué 95%, no sé qué 80 y pico por ciento, bla, bla, bla. Existe una cantidad que es 1 menos esto, es decir, recordemos que 90% es 0,9 sobre 1, porque es 90 entre 100, ¿sí? Que es lo mismo que 9 entre 10, o sea, 0,9. Este numerito se le suele llamar alfa, que es el nivel de significancia. ¿Por qué se llama significancia? Porque es lo que porque es como lo que estoy despreciando, ¿sabes? Si yo tomo un nivel de significancia de 0,01, es porque el intervalo que estoy tomando es de 99%. Es decir, que estoy aquí ampliando casi que todo lo posible. Si tomo un nivel de significancia de 0,001,
es porque mi intervalo de confianza es de 99,9%. Entonces cada vez voy a tener más cosas. Entonces ten en cuenta, si yo mi nivel de significancia lo hago cada vez más pequeño, es porque la cantidad que me parece relevante para eliminar de mi intervalo de confianza es cada vez más pequeña. Porque mi intervalo de confianza es cada vez más grande. O sea, mi intervalo de valores en los cuales puede hallarse la media es cada vez más bestia. ¿Sí? Entonces recordemos, grábense esto a fuego. Si yo aumento el intervalo de confianza, es más probable encontrar la media allí. Porque estoy aumentando el nivel estoy disminuyendo el nivel de significancia y aumentando el nivel de confianza. ¿Sí? ¿Cómo elijo el nivel de confianza? Pues depende. Depende de la situación. Si necesito mucha precisión porque mi cálculo tiene que ser exacto, a lo mejor puedo considerar 80%, 85%, hasta 90% incluso. Pero si realmente no me interesa un carajo, sino más o menos tener una idea general de dónde puede estar mi media poblacional, puedo tomar 95, 99, bla, bla, bla. Lo que me dé la gana. ¿Ok? Tú me dirás, ¿y por qué no puedes tomar 100? ¿Por qué no puedo tomar 100? Porque si tomo aquí 100%, mi valor tiene que estar entre menos infinito y más infinito. Pero eso ya lo sé. Es decir, la probabilidad 0 correspondería a menos infinito y la probabilidad 1 correspondería a más infinito. Pues, pero esto ya lo conozco. O sea, yo sé que mi probabilidad tiene que estar en alguna parte de la recta real. Esto no me estás contando nada nuevo. Por eso no se puede tomar 100%. Por eso nunca se puede estar 100% seguro. Por eso existen probabilidades de obtener las cosas. Es decir, obviamente, aunque yo haga todos los cálculos que me dé la gana, algún día de estos puedo tomar una distribución de probabilidad y me equivoque. Obviamente me puedo equivocar, porque no estoy tomando en cuenta toda la población. Si tomo cada vez más, puedo llegar a ser cada vez más exacto. Pero no con toda la probabilidad del mundo. ¿Ok? Esto es lo importante del tema. No tanto los cálculos, tal, eso es secundario. ¿Ok? Pues mira, me voy a despedir. Voy a dejar la tercera parte subida muy pronto, espero. Y pues le dejo con la sorpresa que les tenía preparada. Bueno, esta era la sorpresa que les tenía preparados. Voy a hacer algo totalmente diferente a lo que he hecho habitualmente, porque normalmente estoy aquí en la pizarra explicando y tal. Pero bueno, ¿sabes qué? He decidido que hoy es un buen día para explicar cosas de Python. Bienvenidos a Python. Esto es Jupyter, que es una de las plataformas donde se puede usar este lenguaje de programación. Otras son Spider, Google Colab, etcétera, etcétera, etcétera. Hay unas cuantas. Y hoy les voy a enseñar, por ejemplo, cómo usar las distribuciones de probabilidad aquí. Porque recordemos, el ordenador te sirve para usar las distribuciones de probabilidad de forma totalmente exacta. Porque esto te puede aproximar el valor del integral por métodos numéricos. ¿Sí? O sea, básicamente es haciendo cuadraditos con la suma de Riemann. Riemann te queremos. En este canal amamos a Riemann. Te vas sumando los cuadraditos y ya está. Entonces vamos a ver cómo hacemos esto. Existe un módulo, que es este de aquí, que se llama SciPy, que es de Pi viene Python y Sci viene de ciencia. Y Stats es un módulo que contiene todas las funciones de probabilidad. Funciones que el programa va a ir integrando sin que tú tengas que hacer nada, solamente invocar las funciones, que ya vamos a ver cómo se invoca una función, eso lo vamos a ver luego, probablemente. Entonces, de aquí, sencillamente, invocamos esto, lo importamos, y también importamos el módulo que es de Python propio, que se llama math, que se nos sirve para hacer, en este caso lo vamos a usar para hacer raíces cuadradas. Puede servir para seno, coseno, tangente y cosas de estas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos una lista de datos, que le vamos a llamar datos, ¿ok? Y esto está metido en una lista. Vamos a poner, por ejemplo, 1, 7, 6, bueno, este 1 un poco feo, la verdad. 5, 7, 6, 4, 8, 7.5, vamos a dejarlo así, ¿ok? Entonces, ¿quién es nuestro número de datos? Pues nuestro número de datos es la longitud, que se llama len, de mi lista, ¿ok? Si, por ejemplo, le damos imprimir n, pues me va a decir que es 6, ¿ok? Entonces, usamos esto, ¿no? Entonces, a partir de los datos que tengo, yo puedo sacar mis parámetros estadísticos, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, mi media por ahora es igual a 0, ¿ok? Tengo mi media igual a 0 por el momento. Voy a hacer run aquí para que esto se quite. Mi media por el momento va a ser igual a 0. Entonces ahora lo que tengo que hacer es ir sumando todos los elementos que tengo aquí, ¿sí?
e irles sumando la media. Y luego dividir entre n. Bien, entonces para esto usamos un bucle. ¿Por qué va a ser un bucle? Se llama for. For elemento, por ejemplo, in range. Ahorita voy a explicar qué es todo esto. Aquí básicamente lo que Iván está haciendo es que para cada elemento dentro... Uy, perdón. Esto no sería rango, sino sería indatos. Para cada elemento de la lista, es decir, para cada elemento de los que están en la lista que se llama datos, para cada uno de estos elementos, lo que voy a hacer, lo que va a hacer Iván a continuación, va a ser que a la media, que ya viene dado, le voy a sumar, o sea, va a ser el valor que yo tenga guardado desde antes, le voy a sumar el elemento sobre el que estoy iterando. Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, mi media al principio es 0. Entonces, para el primer elemento, tengo el 5. Entonces, elemento vale 5. Entonces, media va a ser 0 más 5. Y ahora mi nuevo elemento llamado media va a ser 5, no 0. Para el siguiente le va a sumar 7, va a ser 12. Entonces, para cuando termine el bucle y termine con todos los datos, voy a tener un número de media que es la suma de todos los datos. Entonces, media total, por ejemplo, va a ser la media entre el número de datos, ¿ok? Entonces ya tengo mi parámetro estadístico. Con la varianza puedo hacer más o menos lo mismo. Varianza, por ejemplo, por ahora vale 0. Entonces, puedo declarar otro bucle for elemento in datos. Para cada elemento dentro de los datos, la varianza le voy a sumar ella misma más qué número. Recordemos, tenemos que tomar cada elemento y restárselo a la media. Es decir, al valor que ya conozco desde antes. Y esto elevarlo al cuadrado. ¿Ok? Estos dobles asteriscos son elevar al cuadrado. ¿Sí? Entonces voy a tener un número de la varianza. Y de nuevo, la varianza total va a ser la varianza que tengo de antes, es decir, este que me va a ir sumando para todos los datos, ¿sí? Entre n menos 1. Recordemos que dijo que no vamos a explicar esto, pero n menos 1. ¿Bien? Entonces tenemos ya todo lo que hay que tener. Tenemos la media total de todas nuestras muestras y la varianza total. Obviamente, si no tengo 6 datos, esto es para ponerlo de ejemplo, sino que tengo 87 datos, pues hago el mismo procedimiento. Solo que ahora tengo el bucle 87 veces. Y de hecho, si nos damos cuenta por cosas de tiempos informáticos, si tengo 1500 datos, me va a tardar igualmente menos de 5 segundos en hacerme la cuenta. Así que por esto no nos preocupamos, ¿ok? Entonces ahora digo, mira, quiero sacar un intervalo de confianza para mi media muestral, ¿ok? Nos damos cuenta de varias cosas. Uno, no conozco la varianza. Es decir, que tengo que usar la distribución T, usando el parámetro de mi muestra, no el de la población total, porque ese no tengo ni idea de él, no me he enterado de él. Solamente conozco estos datos que he obtenido, ¿sí? Los cuales estoy presumiendo que vienen de una distribución normal. Pero a lo mejor vienen de otro tipo de distribución, pero por ahora vamos a usar la distribución normal, que es muy bonita. ¿Sí? Entonces, ¿quién es X? Entonces, claro, tengo que definir ambos bordes. ¿Sí? X1. Para eso voy a usar la cosa esta que he usado a su momento. Stats. Punto. Y para esto voy a usar, porque ahora lo que necesito no es, conociendo el dato, saber la probabilidad, en cuyo caso usaría CDF, que es Cumulative Density Function, que es la función cumulativa de probabilidad. No usaría esto porque para ello quiero saber la probabilidad conociendo el número. Aquí no quiero saber esto. Quiero conociendo la probabilidad porque sé cuánto es la probabilidad. Si por ejemplo decimos que mi intervalo de confianza tiene que ser 99%, mi nivel de significancia va a ser 0.01, o sea, 1%. Entonces va a ser stats.ppf. ¿Qué es ppf? ppf es la contraria de la acumulativa. Es decir, sabiendo la probabilidad que está a la izquierda de ese número, desde menos infinito, puede saber esto. Entonces, tengo que meter cuál es mi distribución. En este caso voy a usar la t. ppf. Entonces, si yo tengo un intervalo de dos lados
de 90 y... ¿cuánto dije? 99%, tengo que dividir mi zona de rechazo en dos partes, que cada una con una probabilidad de 0.005, es decir, alfa entre 2, el alfa que tengo aquí declarado entre 2, y ahora, sencillamente, x1 es el valor que está a la izquierda, o sea, es mi extremo izquierdo del intervalo de confianza, ¿no? Entonces, ¿con esto qué voy a hacer? Con x1, mi cosa que tengo aquí con x1 me va a dar un valor negativo, cuidado, así que tenemos que sumar, no restar. Al yo sumar esta cosa que tengo aquí, espérame, se me ha ido completamente lo que estaba diciendo. Es que cómo se nota que no estoy acostumbrado a hablar aquí, evidentemente. Bien, voy a usarla usando stats, que es el módulo donde están todas las funciones estas. Uso mi función t, que es la que me va a integrar la cosa esta sin que yo me dé ni cuenta. Uso la inversa de la probabilidad y lo que voy a meter aquí es la probabilidad. ¿Sí? ¿Quién es mi probabilidad? Pues x1 es el elemento que está a la izquierda, entonces la probabilidad que está a la izquierda de él es sencillamente una de las áreas que estoy quitando. O sea, tú imagínate ahora la tabla de la normal, ¿sí? En la cual vas a quitar uno de esos dos lados, ¿ok? Entonces, ¿qué probabilidad está metida aquí, de aquí a la izquierda? Pues alfa entre 2, ¿sí? Importante, tenemos que meter también los grados de libertad que posee la cosa esta, que es n-1, hemos dicho, ¿sí? Y con x2 va a ser exactamente lo mismo, puedo casi que copiarme esto, solo que ahora la que cambia es la probabilidad. Ahora ya no es alfa entre 2, sino que es lo contrario de alfa entre 2. Es decir, lo que se está quedando fuera sería alfa entre 2. Entonces es la probabilidad total menos esto. ¿Bien? Entonces ahora tengo que definir mis intervalos de confianza. Extremo izquierdo, por ejemplo, va a ser igual a ¿quién? A mi media muestral, por lo que acabamos de ver, más, recordemos, aquí tengo que sumar porque aquí como no estoy tomando x1, x2 y menos x2, sino que estoy tomando dos números totalmente diferentes, este número me va a quedar negativo. Entonces tengo que sumar todo. Si yo dijera que sabiendo que es simétrica tomo este valor solamente y le meto el negativo, pues tendría que restar en este caso. Pero aquí simplemente voy a sumar, ¿ok? Va a ser la media total más x2 por mi varianza total. Uy, perdón, tendría que meter la raíz en tal caso. Entonces sería mt, porque lo he importado con el alias mt.square root, que es la raíz cuadrada, ¿de qué número? De mi varianza total, ¿sí? Entre el número de datos. Ya hemos visto porque esto es así, aquí no me estoy inventando nada nuevo. Y ahora sencillamente, cuando vaya a querer mi extremo derecho, esto va a ser derecho, a mi media total le voy a sumar otra cosa. ¿Quién es esa otra cosa? Pues x, uy, aquí he puesto x2, es x1, que va a ser x2 por lo que llamo el error, ¿sí? O sea, x1 y perdón, el error es todo esto, y media total es el punto del cual, basado en lo que tengo, es esto. Entonces, ahora voy a sencillamente imprimir los dos valores, y tenemos nuestro intervalo de confianza, extremo izquierdo, extremo derecho, uy, y si no he hecho nada extraño, pues tendría que tener impresión. ¿Qué he hecho? Ah, no importa, importante gente, importen los módulos antes de empezar. No he importado los módulos y me pasa esto. Entonces, ahora me va a hacer mi cuenta, pues se va a tardar lo que se tenga que tardar. De hecho, se está tardando más de lo que pensaba. Alguna cosa extraña habré hecho, seguramente. Pues nada, señores. Vale, señores, tenemos intervalo. ¿Ok? Basado en los datos que tenemos, nuestro intervalo de confianza es este. 99%. 99% es el que más abarca. Porque como te das cuenta es el que me está dando más cosas metidas dentro del área de aceptación. Entonces, después de esta espera un poco incómoda de que me hiciera las cuentas con la distribución t,
tenemos que estoy 99% seguro, basado en los datos que tengo aquí, que no son muchos, evidentemente si tuviera cada vez más datos podría apretar cada vez más este intervalo. Si es basado en todos estos datos que tengo, puedo decir que estoy 99% seguro de que mi media de todos este poco de datos que tengo aquí va a estar entre 3,7 y 8,7. Que a ver, que no es para nada disonante con los datos que tengo aquí. Tengo 5, 7, 6, 4, 8, 7 y 7,5. No son datos que estén muy juntos ni nada por el estilo, pero sí que puedo definir todo lo que es el intervalo de confianza. Si tuviera solamente un lado, tendría que considerar solamente uno de estos dos valores, x1 o x2, y ahora en vez de tomar alfa medios, tomaría alfa, porque solamente me quedaría una parte del intervalo. ¿Ok? Espero que haya quedado claro, es la primera vez que hago esto, a ver qué tal sale. La primera vez que renuncio a mi pizarra para hacer cosas de este estilo. Pues espero que les haya gustado el vídeo. Nos vemos en la tercera parte donde vamos a seguir usando Python, cuidado. Pero también vamos a usar la pizarra, no vamos a traicionar los principios del canal. Algún día, por ejemplo, haré vídeos de Python, seguramente. Hasta luego.